En la Casa Blanca están reunidos en este momento Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Es la primera visita de Estado de la era Trump y además esto confirma en cierto modo la buena relación que tienen los dos, siendo muy distintos. El señor Trump es un aislacionista, el señor Macron es un globalista, el señor Trump quiere retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, el señor Macron quiere que permanezca. Uno de los puntos de diferencia más profundos tiene que ver con el acuerdo que se firmaron varias potencias internacionales con Irán, entre ellas la Unión Europea y las Naciones Unidas y países como el Reino Unido y Francia y demás, en el sentido de que ese país, Irán, se comprometía a no seguir enriqueciendo uranio. El señor Trump ha puesto una fecha límite, el 12 de mayo, y dice que si no se modifica ese acuerdo que se firmó, era Barack Obama presidente de Estados Unidos en aquel momento, pues que él se retiraría y sacaría a Estados Unidos de ese acuerdo. Pero lo cierto del caso es que Macron y Trump, a pesar de esas diferencias, se la llevan bien. Trump tiene 71 años, Macron tiene 40. El pasado 14 de julio Macron invitó a Trump a los Campos Elíseos, al desfile tradicional que organiza la República Francesa. Trump quedó obnubilado al ver esa cantidad de aviones y demás. Incluso ha pedido un presupuesto acá en el Departamento de Defensa para organizar un desfile semejante en la Avenida Constitución o en alguna de las avenidas principales acá. La pregunta que se hace todo el mundo es, más allá de esta cena de gala que van a tener hoy o de la cena que tuvieron ayer en Mount Vernon, en la residencia de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, o de que el señor Macron va a hablar mañana en una sesión conjunta entre el Senado y la Cámara aquí en el Capitolio, marcando un aniversario de aquel 25 de abril en el que Charles de Gaulle habló también en el mismo lugar. ¿Será que Macron puede convencer a Trump de que no se retire del acuerdo de Irán y de que no libre esta gran cantidad de guerras comerciales que quiere librar, entre otras, una de ellas con la Unión Europea? Ese, desde luego, es uno de los objetivos que tiene Macron durante su visita. El tema del acuerdo nuclear con Irán es extremadamente importante. La canciller Angela Merkel va a venir el viernes para reiterar el mensaje de Macron, por si quedaba alguna duda. Es muy importante, sobre todo también no solo para el acuerdo nuclear con Irán, sino para el tema de la credibilidad internacional de Estados Unidos de cara a futuras negociaciones con otros países con potencial nuclear, véase Corea del Norte. Es decir, y Irán ha estado insistiendo muchísimo en esto, el ministro de Exteriores iraní. Es muy importante que Estados Unidos tenga una imagen coherente con lo que está haciendo. Lo que decía el ministro de Exteriores iraní, que me parecía buenísimo, es no puede Estados Unidos negociar una cosa, cerrarla y venir un año después y decirnos, no, es que mira, quiero cambiar esto, esto y esto, porque entonces la credibilidad que tienes a nivel mundial se acabó. Es muy importante el tema del acuerdo nuclear con Irán. También va a intentar Macron meter de nuevo a Estados Unidos en el acuerdo de París, por el contenido simbólico que tiene, que además se firmó en París, es el acuerdo contra el cambio climático. Eso lo tiene muy difícil. Y por otro lado, el tema comercial, el tema de las tarifas con la Unión Europea, que además expiran el 1 de mayo. Es muy importante lo que va a intentar Macron de, bueno, deja de hacernos la guerra comercial, extendamos estas excepciones, ¿no?, para las tarifas del aluminio y del acero. Yo sí que veo que hay potencial para un acuerdo. Creo que a los dos les gusta mucho el show. El tema de la Bastilla, ¿no? Como muy bien señalabas, ¿no?, aquello en los Campos Elíseos, Trump era el invitado de honor, y ahora esta noche pues vamos a poner el show también en la Casa Blanca, esta cena enorme, va a tocar la Ópera Nacional de Washington. Entonces yo creo que entre los dos, ¿no?, se puede lograr una sintonía que desde luego no tiene Trump con cualquier otro líder europeo. O sea, en Europa miran a Macron como es nuestro enviado, él nos va a intentar salvar, va a intermediar un poco por todos. Entonces a ver qué consigue y luego a ver qué reitera Angela Merkel en su visita. Quizás sea una situación de poli bueno, poli malo. Vamos a ver qué pasa. La relación de Estados Unidos y Francia es muy antigua. Hoy decía el señor Trump hace pocos minutos en el discurso con Macron que es tal vez el primer aliado que ha tenido Estados Unidos en la historia. Incluso la plaza del Marqués de Lafayette, que luchó por la independencia estadounidense, que era francés, es el nombre de la plaza que está frente a la Casa Blanca. Y Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos y uno de los redactores de la Declaración de Independencia, era francófilo, fue incluso embajador en París, embajador de George Washington, el primer presidente en París. De modo que hay una relación muy estrecha ahí, profesor Lange. Sí, hay una relación muy estrecha. Ya también Benjamin Franklin fue embajador y le encantaron las mujeres francesas, por ejemplo, y eso dejó en su diario. Era muy popular en Versalles. Sí, sí. Ben Franklin. Sí, sí, exacto. Es muy buena la frase
tal vez es la frase de Jefferson, creo que fue embajador después de Franklin, Sí. cuando le dijeron al señor Jefferson, bueno, entonces viene usted a reemplazar a Benjamin Franklin. Thomas Jefferson dice, uno no puede reemplazar a Benjamin Franklin, uno solamente puede sucederlo. Sí, es verdad. No, y muy bien, sí, muy bien dicho, pero creo que un gran pero, y aún con Angela Merkel que viene después, Trump hace lo que el último le dice. ¿Y quién es el último que le va a decir algo? Es John Bolton. Y John Bolton está en contra del tratado con El Consejero de Seguridad Nacional. Sí, exacto. Y entonces yo creo que todo eso no va a servir de nada, en realidad. Quizás los europeos están apostando a que ellos sí tengan alguna posibilidad, pero yo creo que sepan muy bien que no tienen mucha posibilidad con eso. Y eso justamente es el problema, lo que dijo el presidente iraní, el embajador, o el canciller, canciller, sí, que eso no era, bueno, la credibilidad de Estados Unidos está más aún por el suelo, pero ya está por el suelo. Y a Trump no le importa un bledo si lo que han hecho antes, porque él sabe que lo puede hacer mejor. Y además, si Obama lo hizo, no, eso ya no se puede. Entonces, yo creo que lastimosamente todo ese esfuerzo va a llevar a la nada. Esa es mi predicción. Arturo Sarucán. Es evidente que Macron está jugando a convertirse en el interlocutor europeo con Estados Unidos. En parte por las debilidades internas que tiene la primer ministra británica, no solo políticas al interior de su partido, sino por el debate, el curso del debate en torno al famoso Brexit, la salida británica de la Unión Europea, que ha debilitado evidentemente a Gran Bretaña en el concierto de la diplomacia europea. Merkel, que efectivamente viene el viernes, pero con quien sabemos la relación entre Trump y la canciller alemana es muy mala. Y efectivamente Macron es el de los líderes internacionales quien ha logrado articular quizá la mejor combinación de adulación, capacidad de interlocución en privado con el presidente Trump, pero hay muchos en Europa y en el resto del mundo que le están reclamando a Macron que muy bien, que qué bueno que se lleve bien con el presidente Trump, qué bueno que sea el primer mandatario al que se le da una visita de Estado en esta administración estadounidense, pero que Francia tiene que jugar sus cartas sobre la mesa en temas fundamentales para la seguridad global, como el acuerdo con Irán, como lo que está sucediendo en Siria. Pero es evidente que Macron cree, y yo ahí comparto con él esa visión, que una diplomacia libre de riesgos es una diplomacia libre de resultados. Y está él jugando una carta muy agresiva para tratar de alguna manera normar el comportamiento diplomático del presidente. Efectivamente, con la llegada de John Bolton como nuevo asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, muchos de estos temas se van a complicar por el enorme recelo que tiene Bolton, no solo para el multilateralismo como una fuente de fortaleza para la política exterior estadounidense, sino por lo que está en juego en el fondo en el acuerdo con Irán. Pero va a ser una visita interesante. También hoy en la noche el presidente Trump vuelve a romper un precedente más que debilita la investidura de la oficina presidencial de Estados Unidos al por primera vez romper un precedente y no invitar a demócratas, a legisladores demócratas, a una cena de Estado donde se supone que lo que está sobre la mesa es el bipartidismo, la presentación de una sociedad compleja con el partido de oposición, con el partido en el poder, y hoy en la noche, por primera vez en una visita a Estado, no habrá integrantes de la oposición sentados en una cena de Estado. Es grave, ¿eh?